Intensiva y derivación de pacientes de prepagas a hospitales públicos. Estamos con Roberto Martingano, que es el director médico de La Trinidad, sanatorio muy conocido acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Roberto, ¿cómo te va? Un abrazo. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, Jonathan, y a todo el equipo, gracias por la invitación. El gusto es nuestro. ¿Cómo está la ocupación de La Trinidad? Ahora se está hablando de una ocupación de 95, 98 y hasta 100% en muchas clínicas porteñas. Sí, eso es correcto. La internación en terapia intensiva está en esos márgenes de ocupación. Sí. En terapia intensiva tenemos esos márgenes de ocupación. Ahora, no tanto en la internación de clínica médica, donde nos impresiona, creo que lo charlábamos el otro día en la radio, que está habiendo una disminución de casos nuevos, pero la acumulación de los casos en terapia intensiva hacen que las estructuras de alta complejidad, las terapias intensivas, sean las que están más exigidas y estén en el límite de sus posibilidades. Esto es así. Yo te preguntaba el otro día qué es lo que más cuesta conseguir para ampliar las camas UTI. La cama en sí misma, el respirador, el intensivista, y vos me decías un tema que no se habla mucho, el espacio físico en sí mismo, ¿no? Claro, porque no es que uno, a ver, cada institución tiene su realidad. Nosotros no tenemos problema de equipamiento, tenemos cantidad de respiradores. Ahora hay un límite para eso, y el límite está dado básicamente porque los respiradores, para funcionar, requieren una estructura. Claro. Poliductos, oxígeno, aire comprimido, aspiración, al margen del personal especializado que lo maneja, que ya está también en crisis en cuanto a cantidad, porque hemos extendido mucho las áreas de terapia intensiva, yo creo que en todos los hospitales y sanatorios del país, ¿no? Hemos extendido todo lo que podíamos. En nuestro caso, pasamos de tener, para redondear, 38 o 40 camas de terapia intensiva, las llevamos a 60 camas de terapia intensiva, 50 de las cuales están ocupadas por pacientes con problemática COVID. Solamente 8 o 10 pacientes son los que no tienen problemática COVID y tienen situaciones médicas de urgencia que hay que atender y hay que también tener un espacio para ellos. Te quiero preguntar por el tema del oxígeno con una presentación previa que va a hacer Santiago, porque ayer hubo una conferencia de prensa, dijeron que no se exporta más oxígeno. ¿Cómo está el tema del oxígeno? Y después le preguntamos al doctor. Efectivamente, bueno, es una de las preocupaciones que tiene el gobierno. Hubo una reunión de Bisotti, Cafiero y Culfas también con las tres empresas más grandes que proveen oxígeno en la Argentina, son Air Liquide, Indura y Linde. Estas tres compañías, ¿a qué llegaron básicamente de acuerdo? Bueno, en que justamente van a dejar de exportar para proveer al sistema interno. Y además que las empresas de distintas industrias que necesitan oxígeno en su cotidianeidad van a dejar de asistirlas para que directamente se concentre en lo que tiene que ver estrictamente con lo sanitario. Hoy salió un indicador y la preocupación también está radicada en que justamente aumentó más del doble. En el pico de la crisis de 2020, desde el gobierno dicen que aumentó más del doble la necesidad de oxígeno. Ahí tenemos una curva para mostrar un poco qué es lo que pasó desde febrero de este año hasta mayo de ahora. Todas las curvas dan mal en este país. Fíjense cómo esto se duplicó. Hoy se estima... ¿Eso es acá, Santi, o a nivel mundial? Esto es Argentina. Solamente. Esto es Argentina solamente. En metros cúbicos. Exactamente. ¿No? De hecho, podemos ver también un ranking de dónde está Argentina parada hoy en relación a los demás países que tienen un ranking también exacto, países de ingresos medios bajos. Que nos dé bien, Santiago? Este está un poquito complicado y está por debajo de Brasil, que fue incluso se condice con el que vos venías mostrando previo en la editorial, pero efectivamente estamos por debajo de India, Turquía y Brasil. Argentina aparece cuarto en este ranking que mide efectivamente la cantidad, la escasez de oxígeno que hay en los distintos países. Somos el cuarto país al que le falta más oxígeno. Al que le falta más oxígeno, efectivamente. Es una preocupación del gobierno. ¿Qué se va a hacer para esto? Administrar de manera, digamos, de mejor manera y capacitar a los médicos, enfermeros y demás para que cada vez utilicen menos oxígeno. Se va a importar oxígeno, es otra de las medidas que quieren tomar. ¿Se va a importar oxígeno? Efectivamente, es lo que quieren hacer desde el gobierno, concentrar más la producción local y además dejar de destinarla para ciertos sectores industriales y dedicarla solo a medicina. ¿Vieron que cuando éramos chicos siempre se decía, en cualquier momento nos cobran el aire en este país? Sí. Es increíble, digo, más allá de lo grave de la situación, que tengamos escasez de oxígeno, es increíble, o sea, nunca lo hubiéramos pensado, digamos. Sí, las empresas están produciendo más del triple y capacidad instalada 100%. ¿Cómo estamos ahí con el tema del oxígeno? La problemática del oxígeno es una preocupación porque sabemos que en algunos centros han empezado algunas faltas y es más, tuvieron que trasladar a algunos pacientes inclusive. Por suerte en nuestro sanatorio tenemos una cantidad y una reserva que nos permite mantener los tanques lo suficientemente llenos, tanques criogénicos, que tienen mucha capacidad y por ahí las instituciones más grandes
no están sintiendo hoy la problemática del oxígeno. Sí sabemos que es un problema que nos preocupa en el corto plazo, porque como bien decía Santiago, ha aumentado la utilización de oxígeno en relación al pico anterior y en relación al mes pasado. Por ejemplo, este mes se ha consumido mucho más oxígeno que en el mes anterior. Reflejo de la ocupación de las terapias intensivas. Totalmente. Por otra parte, ¿no? ¿Y cuál es la edad promedio de la gente internada? Porque estábamos viendo, ahora vamos a mostrar unas placas, que hay gente más joven internada en esta segunda ola. Sí, la edad promedio bajó con respecto al pico anterior, a la ola anterior, bajó significativamente. La edad promedio está en algo menos de 60 años, así que hay muchos pacientes jóvenes en eso. Y más de la mitad de los pacientes que tenemos internados tienen 60 años o menos. Así que, coincidiendo con la placa que ustedes muestran, claro, ha habido un cambio. Yo creo que en alguna medida porque la gente mayor se está cuidando más y además está vacunada. Y se está empezando a vacunar, y es probable también, y es probable también que la población de gente más joven, los grupos etarios más jóvenes, estén más expuestos por sus actividades, por un lado, y por otro lado, alguna mutación del virus que evidentemente ha generado enfermedad más agresiva. Eso iba a preguntar, porque acá estoy viendo toda gente de 30 y pico, 40 y pico, mira, todos acá, la gente de técnica tienen 40 y pico y quieren que haga esta pregunta. ¿Es más agresiva la cepa con la gente más joven? Es más agresivo en este momento en cualquier paciente, no particularmente es más agresiva en los más jóvenes. Tal vez, esto yo no soy el especialista para decirlo, algún biólogo lo puede saber mejor que yo, nosotros vemos que en todos los pacientes las formas son más agresivas, dañan mucho más los pulmones, se afectan otros órganos como los riñones, por ejemplo, los pacientes requieren diálisis y todo esto, el mantenimiento de la asistencia respiratoria mecánica por el daño pulmonar, las diálisis, las infecciones sobreagregadas, todo eso prolonga enormemente la estadía y eso es lo que hace que no alcancen las camas de terapia intensiva. Y el tiempo de internación dura un poco más en comparación de la primera ola, ¿no? Claro, precisamente por esto, por la complejidad de los pacientes. Dura más, claro. Y es más, estamos acumulando pacientes en las terapias intensivas que ya tienen varias semanas de enfermedad, pero no se los puede desvincular del respirador o de la diálisis y cuesta mucho más que esos pacientes se recuperen para poder dejar las terapias intensivas. De ahí la acumulación de pacientes en terapia y la escasez de camas que hay en este sentido, ¿no? Doctor, muchas gracias. Un placer la charla, ¿eh? Al contrario, estamos a su disposición y gracias a todos y buenas noches. El doctor Martín Gano.